Esta es la historia de un niño y de su perro que se pierden en el bosque. Para intentar regresar a su pueblo se enfrentan a depredadores muy peligrosos. Disfruta esta aventura apasionante. Te va a encantar. En un pequeño pueblo rodeado de bosques tropicales, ubicado a la vera de un río, vivía un niño llamado Lucas y su fiel compañero, un perro llamado Max. Lucas siempre soñó con convertirse en guardabosques ya que amaba la naturaleza y quería protegerla. Lucas y Max salen de paseo. Los fines de semana Lucas y Max salían a recorrer el bosque. Cuando salieron a recorrer la orilla del río se produjo un deslizamiento del suelo arrastrándolos hacia el río. Tanto Lucas como Max cayeron al agua, pero tuvieron suerte porque pudieron asirse a un tronco que flotaba sobre el río. El agua los arrastró río abajo y luego de varias horas de viaje pudieron salir, pero del lado contrario. La ciudad quedaba en la orilla del frente y a 10 kilómetros río arriba. Lucas y Max salieron mojados y temblorosos. Lucas le dijo a Max: debemos construir un refugio para pasar la noche y también debemos hacer una fogata para secarnos y calentarnos. Max le contestó emitiendo un sonido de aprobación. Luego se pusieron manos a la obra. En el pueblo. Mientras tanto en el pueblo los padres y Fernando, el tío de Lucas, estaban muy preocupados porque Lucas no solía demorar tanto cuando salía a hacer sus paseos. Decidieron convocar a sus amigos y familiares para realizar una búsqueda. En el bosque. Lucas y Max buscaron algunas ramas y hojas para construir el refugio, juntaron hierbas secas y frotando 2 ramas pudieron encender fuego. Lucas había aprendido técnicas de supervivencia con su tío Fernando y siempre llevaba consigo la navaja que le había regalado su tío. Una vez encendida la fogata le contó a Max: esto me lo enseñó mi tío Fer, y Max respondió moviendo la cola y poniendo su cabeza sobre el regazo de Lucas. En el pueblo. Los padres de Lucas estaban muy preocupados. Silvia, su madre, estaba al borde del llanto. Fernando, por su parte, logró darle tranquilidad al recordarle que Lucas había aprendido todas las técnicas de supervivencia que él mismo le había enseñado. Además, su perro Max estaba entrenado para protegerlo de cualquier animal salvaje que intentara agredirlo. En el bosque. Lucas también buscó un palo largo al cual le sacó punta para usarlo como si fuera una lanza en caso de necesitar repeler una agresión. Al calor de la hoguera Lucas y Max se acurrucaron. Luego de descansar 2 horas, Max se incorporó y se puso a gruñir. Lucas se despertó sobresaltado y dijo: ¿qué sucede, Max? ¿Escuchaste algo? Max seguía en alerta. En ese momento Lucas pudo distinguir entre las sombras la figura de un jaguarete joven que se movía en forma agresiva. Lucas agregó más leña a la hoguera. Al aumentar la intensidad del fuego el felino comenzó a alejarse. En el pueblo. Fernando y los pobladores comenzaron una búsqueda de Lucas y de Max. Al cabo de unas horas de revisar los alrededores encontraron el lugar donde se habían caído y fueron arrastrados río abajo. Luego, utilizando algunas embarcaciones, iniciaron el recorrido río abajo buscando rastros del niño y el perro. En el bosque. Comenzaba a amanecer cuando Lucas y Max se dirigieron a la orilla del río. Max sabía que el felino regresaría, por lo que decidió cruzar el curso de agua. Sabía que era peligroso por los caimanes que en este horario toman sol, pero esto les daba una pequeña posibilidad de cruzar sin ser atacados porque al comienzo del día los caimanes se mueven con lentitud. Esto lo sabía porque su tío Fer le había explicado que los lagartos tienen sangre fría y necesitan del calor del sol para aumentar su temperatura. En el río. Las embarcaciones circulaban lentamente, se dividieron en 2 grupos para revisar ambas orillas buscando señales que les indicara si Lucas y Max salieron del río. Fernando observó con preocupación que se estaban acercando a la zona donde hay caimanes y todavía no había señales de su sobrino. En la orilla del río. Lucas y Max se acercaban a la orilla donde el río es más angosto. Había muchos caimanes acostados y tomando sol. Lucas decidió cruzar entre los caimanes porque la alternativa era peor, el felino que los estaba persiguiendo los atacaría. Lucas y Max se acercaron en forma sigilosa hacia la orilla y comenzaron a caminar con mucho cuidado entre los lagartos dirigiéndose hacia el río.
Ya estaban cerca de la orilla cuando uno de los caimanes comenzó a avanzar hacia ellos. Este movimiento alertó a Lucas, que reaccionó apurando el paso. Max hizo lo mismo. Cuando llegaron al agua, el caimán ya no los seguía. Lucas se sintió aliviado, podrían cruzar a la otra orilla sin contratiempos. En el río. Un integrante del grupo de búsqueda divisó en la orilla el tronco que habían usado Lucas y Max. Lo que llamó su atención era que había huellas cerca del mismo. Cuando se acercó pudo comprobar que las huellas eran de una persona y de un perro. Inmediatamente llamó a Fernando, el cual pudo confirmar que eran de Lucas. Siguieron las huellas hasta encontrar los restos de la fogata. En la otra orilla. Lucas y Max llegaron a la orilla sin inconvenientes. Cuando salieron del agua, Lucas pensó que tenían que buscar algo para comer. Siguieron su camino río arriba hasta que vieron una hembra de caimán que estaba poniendo huevos. Esperaron que finalizara. En ese momento a Lucas se le ocurrió una idea: tendría que distraer a la hembra. Lucas usó a Max para alejar al lagarto del nido. El perro ladraba al caimán mientras Lucas se acercaba al nido y recogía los huevos. Cuando recogió suficientes se alejó y llamó a Max para seguir su camino. Se renueva la esperanza. Fernando observó atentamente toda la zona alrededor de la fogata, luego le dijo al padre de Lucas: Gerardo, Lucas y Max están juntos, y por las huellas que encontré se dirigen hacia el pueblo. Lo único que me preocupa es que encontré las huellas de un yaguareté que estaba rondando en el lugar, pero si conozco a Lucas, supongo que lo alejó aumentando la intensidad de la fogata. Posiblemente haya cruzado el río para alejarse del felino. El inconveniente es que hay que hacerlo por la playa donde los caimanes toman sol. Inmediatamente siguieron las huellas que se dirigían al sector de asoleamiento de los caimanes. Desayuno tardío. Cuando Lucas y Max pusieron suficiente distancia con la hembra caimán, tomaron un descanso para desayunar los huevos. Luego de descansar un rato siguieron su camino, parando de vez en cuando para tomar agua del río. Finalmente, luego de algunas horas de viaje, Lucas comenzó a juntar hierbas y ramas para poder hacer una fogata y pasar la noche. Fernando hace un descubrimiento. Las huellas de Lucas y Max seguían hasta donde habían estado asoleándose los caimanes. Fernando dijo: por aquí cruzaron cuando los caimanes estaban tomando sol y por lo visto lo lograron. Deben estar en la otra orilla, así que lo mejor será dividirnos en dos grupos. Un grupo comenzó a recorrer el camino río arriba por tierra y agua, el otro grupo regresó al lugar donde se cayeron Lucas y Max, haciendo el recorrido por tierra y por agua, pero río abajo. Siguieron la búsqueda hasta que se puso el sol. Encuentro inesperado. Lucas y Max siguieron con su camino con las primeras luces del día. Luego de unas horas de viaje encontraron un grupo de jabalíes que constaba de una hembra adulta con 3 cachorros que iban camino al río. Lucas y Max se ocultaron y se quedaron observando, ya que los jabalíes son agresivos. Un cachorro que estaba un poco retrasado desapareció de golpe. Esto llamó la atención de Lucas, que se acercó a la zona donde ocurrió. La hembra adulta no se dio cuenta, pero Lucas sospechaba que alguien se lo había llevado en forma sigilosa. Cuando la hembra y los cachorros se alejaron lo suficiente, Lucas y Max comenzaron a revisar la zona. Encontraron huellas que confirmaron su sospecha: un yaguareté adulto había cazado al joven jabalí. Lucas le dijo a Max: sigamos al gato. Inmediatamente Lucas hizo que Max siguiera las huellas del felino. Al cabo de algunas horas se encontraron en un claro donde el yaguareté había comido parcialmente al chancho, dejando parte del animal. El felino estaba dormitando. Esperaron hasta que se durmió. Lucas se acercó a los restos del jabalí y con su navaja cortó un trozo del animal. Cuando estaba terminando ocurrió algo inesperado. El yaguareté abrió los ojos y comenzó a incorporarse. Sigue la búsqueda. Fernando encontró las huellas de Lucas y Max. Las siguieron durante varias horas con ayuda de Ivana, la perra de Fernando, y encontraron las cáscaras de los huevos que habían desayunado. En ese momento Fernando se sintió aliviado, ya que esto probaba que el niño y el perro estaban bien y en camino al pueblo.
Subió a un bote con un grupo de pobladores para ir un par de kilómetros río arriba y luego regresar para hacer más eficiente la búsqueda. Quedaba poco tiempo para encontrar a los extraviados ya que había pronóstico de tormentas fuertes y eso haría subir la cota del río. Otra vez los jabalíes. Cuando Lucas vio al felino agarró el trozo de carne que quedaba y se lo arrojó al yaguareté. El animal lo manoteó en el aire y lo agarró en sus fauces como si estuviera defendiendo su comida de un posible rival. Lucas aprovechó la distracción para alejarse junto con su perro. Luego de algunas horas de viaje encontró un lugar donde acampar y cocinar la carne. Cuando terminaron de comer se acurrucaron cerca de la fogata para pasar la noche. Al día siguiente se levantaron temprano para continuar el camino. Estaba nublado y se podían observar nubes muy oscuras. Lucas le dijo a Max: «Debemos apurarnos, esto no es bueno». Luego de 3 horas de viaje encontraron un grupo de jabalíes que estaban obstruyendo el camino. Lucas pensó en rodearlos, pero el terreno era muy escarpado para hacerlo, así que decidió esperar un rato. En ese momento escuchó un bote que circulaba río arriba. Lucas miró a Max y le dijo en un susurro: «Esos chanchos nos ayudarán a regresar a casa». En el bote. El bote pasó lentamente río arriba frente al grupo de jabalíes. Fernando miró al grupo de porcinos que estaban muy calmados. Desde el bote gritan el nombre de los extraviados mirando atentamente hacia la orilla. Los jabalíes ayudan a Lucas. Lucas escuchó atentamente esperando que el bote pasara nuevamente frente a ellos. Al cabo de 1 hora de espera escuchó que el bote se acercaba nuevamente. Lucas agarró el palo y apuntó hacia el cerdo más joven, lanzó el palo y logró que la punta lo golpeara, el animal gritó de dolor y puso en movimiento a toda la jauría. Max comenzó a ladrar y Lucas a hacer ruido y arrojar piedras que recogía del suelo para asustar a los cerdos. Este movimiento llamó la atención del tío Fer, que estaba en el bote. El reencuentro. El tío Fer pidió que se acercaran. Cuando estaban a pocos metros de la orilla pudieron ver a Max que ladraba y movía la cola, también a Lucas que les hacía señas. Fernando bajó del bote, abrazó efusivamente a Lucas y a Max, luego subieron al bote para regresar al pueblo donde sus padres y los vecinos les dieron una cálida bienvenida. Si te gustó el vídeo no te olvides de darme un me gusta y de suscribirte. Próximamente podrás disfrutar de más aventuras de Lucas y Max. Nos vemos pronto.